El autobús frenó con fuerza suficiente para hacer crujir el metal. El sonido seco recorrió el pasillo estrecho, mezclándose con el calor sofocante del final de la tarde y con el olor a combustible que entraba por las ventanas mal cerradas. Algunos cuerpos se proyectaron hacia adelante. Un pasamanos golpeó el techo. Una bolsa cayó al suelo. Y entonces, antes de que el vehículo volviera a estabilizarse, una voz se elevó por encima de todas las demás. ¿No vas a levantarte? El tono no era una petición, era una acusación. Laura estaba sentada en el asiento del medio, junto a la ventana, con las rodillas ligeramente hacia adentro. Sus manos sostenían un papel doblado contra el pecho con una firmeza que parecía exagerada para algo tan simple. Cuando el hombre señaló directamente hacia ella, el efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, las miradas se alinearon como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Laura no respondió, no apartó el rostro, no se explicó, no mostró sorpresa. El silencio que se formó duró apenas unos segundos, pero fue tiempo suficiente para que surgiera una risa ahogada al fondo. Alguien suspirara con fastidio y el conductor mirara por el retrovisor, evaluando la escena como quien decide de qué lado colocarse. El papel en sus manos temblaba levemente. No era el temblor nervioso de quien ha sido descubierto en algo indebido. Era un temblor irregular, intermitente, como si su cuerpo luchara por mantenerse bajo control. Algo no encajaba. Laura no parecía indiferente, parecía resistir, y ninguno de los pasajeros tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Si alguna vez juzgaste a alguien demasiado rápido, tal vez esta historia se quede contigo hasta el final. El hombre permaneció de pie frente a ella. Era alto, de postura rígida, con la camisa clara ya marcada por el sudor del día. Hablaba con una seguridad propia de quien no pide permiso para ocupar espacio. «Hay una señora de pie ahí», dijo, señalando el pasillo. «Eso es una falta de respeto». La mujer mayor se sostenía del pasamanos con ambas manos. Su cuerpo encorvado revelaba cansancio. La respiración era corta, visible incluso a la distancia. Algunas personas asintieron lentamente. Laura alzó la mirada por un instante. No miró al hombre, miró a la señora. La culpa atravesó su pecho como una punzada repentina, caliente, incómoda. Ese tipo de dolor que no se explica, simplemente ocurre. Apretó el papel contra su cuerpo con más fuerza, como si fuera su única ancla. Aún así, no se levantó. El silencio volvió a extenderse. «Ven», insistió el hombre, ahora más alto. Ni siquiera responde. El autobús avanzó unos metros y volvió a frenar. El movimiento hizo que las personas se apoyaran unas en otras. Surgió un murmullo colectivo. No de preocupación, sino de impaciencia. La situación dejaba de ser privada. Ahora era pública. Laura intentó acomodarse. Pasó la mano por el respaldo del asiento de adelante buscando apoyo. El movimiento fue lento, calculado, como si su cuerpo se pidiera permiso a sí mismo. El brazo tembló. No resistió. Volvió a apoyarse, respirando con dificultad. Para quienes miraban, aquello parecía indiferencia. Para ella era supervivencia. «Gente así solo aprende cuando pasa vergüenza», comentó una mujer detrás, con un tono que mezclaba cansancio y juicio. La frase encontró eco. Un celular se levantó, luego otro. Las pantallas iluminaron el pasillo con pequeños rectángulos fríos. El reflejo alcanzó el rostro de Laura antes de que ella entendiera lo que estaba ocurriendo. Parpadeó varias veces. La luz parecía demasiado fuerte. El papel se deslizó unos centímetros de su mano. Ella lo tomó de nuevo con rapidez, en un gesto casi desesperado. El movimiento no pasó desapercibido. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. Las miradas bajaron al mismo punto. El papel doblado, demasiado simple para provocar tanta atención. Pero en ese momento, cualquier detalle se convertía en prueba. Laura mantuvo la mirada baja. El hombre dio medio paso al frente. «Si no tienes nada que ocultar»,
Muéstralo. Extendió la mano. Laura reaccionó por primera vez. Giró el cuerpo instintivamente y protegió el papel con ambos brazos, como quien protege algo demasiado frágil para ser expuesto. El gesto fue automático y definitivo. «¿Ven?», dijo él, con una media sonrisa. «El que nada debe, nada teme». Algunos murmuraron en señal de acuerdo. En ese instante, para la mayoría, la historia ya estaba explicada. Y cuando el cerebro cree que ya entendió, solo observa para confirmar. Pero algo no terminaba de encajar. Laura respiraba demasiado rápido, y eso no coincidía con una actuación. Una joven sentada 2 filas más adelante observaba en silencio. No hablaba, no grababa, solo observaba. Cuando el autobús volvió a frenar, Laura casi perdió el equilibrio. La joven extendió el brazo por reflejo y sostuvo su antebrazo. El contacto fue breve, pero suficiente. La piel de Laura estaba fría, demasiado fría para el calor de esa tarde. «¿Estás bien?», preguntó la joven en voz baja. Laura negó con la cabeza. No como quien dice que sí, como quien pide tiempo. La joven frunció el ceño. «Está temblando», comentó sin alzar la voz. La frase no sonó como acusación, sonó como duda. Algunas personas miraron otra vez, no con enojo, con desconcierto. El hombre resopló. Ahora resulta que es teatro. Pero esta vez nadie se rió. El papel volvió a deslizarse, dejando ver parte de un membrete en la parte superior. No se podía leer, pero parecía oficial. «Eso parece un examen», murmuró alguien. El ambiente cambió. Aún no era empatía, era incertidumbre. Y la incertidumbre incomoda más que la culpa. El autobús avanzaba en silencio, acompañado solo por el sonido del motor y la respiración irregular de Laura, que parecía luchar por cada bocanada de aire. Algo estaba pasando, y nadie lograba ya fingir que era simple mala voluntad. Pero lo que nadie sabía era que esa duda aún estaba muy lejos de la verdad, porque el peor juicio todavía no había ocurrido, y la mayor humillación de ese día estaba a punto de comenzar. El silencio dentro del autobús no era cómodo, no era compasión, era expectativa. La gente ya no hablaba, pero tampoco se disculpaba. Era como si todos esperaran algo, una confirmación, una prueba, cualquier cosa que pusiera fin a esa sensación incómoda. Entonces, una mujer mayor, sentada cerca de la puerta del medio, decidió hablar. «A veces, eso es una crisis de ansiedad», dijo con un tono casi amable. «A mi sobrina le pasa». La frase trajo alivio inmediato. La ansiedad explicaba todo. El temblor, la respiración corta, el silencio. Era una respuesta simple, cómoda, socialmente aceptable. Algunos asintieron en silencio. El hombre aprovechó. «¿Ven? Entonces listo». La ansiedad no impide levantarse. La duda se convirtió en una nueva acusación, más cruel, porque ahora parecía lógica. Laura escuchó y sintió que algo se rompía por dentro. No era dolor físico, era el cansancio de intentar existir bajo juicio. Intentó levantarse otra vez. Necesitaba demostrarlo. Buscó apoyo con la mano. La rodilla cedió. La vista se nubló por un instante, lo suficiente para hacerla sentarse bruscamente de nuevo. Un murmullo recorrió el autobús. No de preocupación, de fastidio. «Está exagerando», comentó alguien. Laura cerró los ojos unos segundos. Respirar se estaba volviendo difícil. No porque faltara aire, sino porque el cuerpo ya no obedecía. El papel ahora estaba húmedo en los bordes. No lo sostenía por secreto, sino porque era lo único que aún le daba sensación de control. El conductor observaba todo por el retrovisor desde hacía rato. No intervenía, no defendía, pero ya no ignoraba. Cuando el autobús se detuvo en el semáforo, se levantó lentamente de su asiento. «Señorita», dijo con voz neutra, «tenemos que resolver esto». Laura abrió los ojos. El corazón se aceleró. «Hay gente esperando. Si no puede levantarse,
Quizás sea mejor que baje y tome el siguiente. La frase no fue dicha con enojo. Fue dicha con practicidad. Y por eso dolió más. Bajar. La palabra resonó en la mente de Laura como una amenaza concreta. Intentó hablar. La garganta se cerró. Yo solo necesito... Nada salía completo. El hombre cruzó los brazos. Siempre igual. Cuando la cosa se pone difícil, se hacen las víctimas. Algunos asintieron en silencio. Un celular volvió a grabar. Ahora más cerca. El foco era su rostro. Su fragilidad, su exposición. Laura sintió el cuerpo tensarse. No de fuerza, de miedo, no de caer, de no resistir. El conductor abrió la puerta. El sonido del aire entrando fue demasiado fuerte. «Vamos, señorita, ayude». No la tocó, pero el gesto indicaba urgencia. Laura intentó ponerse de pie apoyándose en el asiento. El cuerpo respondió con un dolor agudo que recorrió sus piernas como una descarga. Se tambaleó. Alguien sostuvo su brazo, pero lo soltó al escuchar su gemido. Todo el autobús observaba. Ya no grababan por curiosidad. Grababan por registro, como si aquello fuera un espectáculo inevitable. El hombre negó con la cabeza. «Esto es ridículo». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Laura. No de tristeza, de agotamiento. No quería explicar, no quería justificarse, no quería convencer, solo quería que terminara. El papel cayó al suelo. Se abrió parcialmente. Algunas palabras quedaron visibles, no completas, pero suficientes para provocar silencio. Oncología. Alguien lo leyó en voz baja. El corazón colectivo pareció fallar un latido, pero aún así, nadie se atrevió a concluir, porque admitir el error requería valentía, y la valentía aún faltaba allí. «Eso puede ser de otra persona», insistió el hombre. La frase dolió más que cualquier grito anterior. Laura cerró los ojos. Era demasiado. El autobús permanecía detenido. Entonces alguien del fondo habló. «Tiene un acceso en el brazo». Pocos lo habían visto. Ahora todos miraban. El plástico transparente estaba parcialmente cubierto por la manga, pero era visible. Real. El conductor dudó. La mujer que antes había hablado de ansiedad bajó la mirada. La duda regresó. Más grande, más pesada, pero todavía incompleta, porque el ser humano resiste la culpa hasta el último segundo. El autobús seguía detenido cuando un hombre se acercó apresurado desde afuera. Golpeó la puerta. El conductor abrió. «Laura», llamó. Ella levantó la mirada de inmediato. Lo reconoció. El hombre entró sin aliento. «Saliste antes de que terminara la sesión», dijo preocupado. «Intenté llamarte». Sesión. La palabra quedó suspendida en el aire, pero aún había quien intentaba negar, hasta que él se acercó un poco más. «No deberías haber venido sola hoy». Tomó con cuidado la manga de su abrigo. El acceso quedó completamente visible, transparente, limpio, innegable. «Ella está en quimioterapia». La palabra no resonó. Se hundió. Quimio. Nadie habló. Nadie se movió. Los celulares bajaron, uno por uno. El hombre que había acusado dio un paso atrás. El conductor apartó la mirada. Algunos lloraron en silencio. Otros miraron al suelo, como si allí estuviera escrito todo lo que no sabían decir. Laura respiraba con dificultad. No por la enfermedad, sino por el peso de todo lo que había vivido. Nadie intentó justificarse, porque no había justificación. El silencio ya no era juicio, era vergüenza. El hombre murmuró, «Yo no lo sabía». Laura no respondió. No hacía falta. Ahora sostenía el papel con menos fuerza, como quien ya no necesita defenderse. Cuando llegó su parada, 2 personas la ayudaron a bajar. No por obligación, por respeto tardío. Antes de irse, Laura se giró. Todo el autobús la observaba. Dijo apenas, «Solo quería llegar a casa». Nada más. La puerta se cerró, y nadie dentro de aquel autobús volvió a ser el mismo.
El autobús siguió su camino, pero el silencio permaneció. Algunas verdades no gritan, se quedan. Tal vez nunca señalaste a alguien con el dedo, pero quizá alguna vez juzgaste en silencio. Y a veces, eso duele exactamente igual. Si esta historia te tocó, deja un comentario, porque en este mismo instante, alguien puede estar intentando solo llegar a casa, cargando algo que nadie ve.